Arratsaldeon, ongi etorri, gaurko elkarrizketa interesgarria eta erabilgarria izatea espero dut. Bueno, aunque me hayan puesto como ponente, no es verdad, no os asustéis. Realmente estoy aquí en calidad de anfitriona de Jorge, nuestro compañero, por mi condición de militante en el grupo de Renta Básica. Y precisamente el pertenecer a este grupo me hace ser una de las más interesadas en la charla, escuchar esta charla, en la que pretendo aprender todo lo más posible a desarrollar la capacidad persuasiva necesaria de lo que para mí es una necesidad, la aplicación de la renta básica incondicional. Conseguir argumentos, conseguir datos con los que poder convencer a toda la ciudadanía, a todo quien se nos acerque. Parto de que Podemos tiene la obligación de ser la vanguardia en la defensa y la puesta en marcha de esta medida, porque si algo nos diferencia del resto de partidos es que hemos nacido para ponernos al lado de los que menos tienen y, sobre todo, al lado de los que no tienen nada. No podemos defraudar a nuestra gente. Las razones que nos llevan a decir esto son muy claras. La medida de la renta básica es justa, distribuye la riqueza, la que existe, que es mucha, pero que cada vez está más acumulada entre menos gente, por un lado. Segundo, es necesaria porque actualmente trabajar no garantiza la supervivencia, pero es que, y sobre todo, nadie garantiza el trabajo. Y es fácil, si se quiere. Y aquí me he permitido poner un ejemplo, grosso modo, aunque luego seguramente entraremos en cosas concretas que puedan aparecer, que se puedan preguntar. Voy con el ejemplo muy sencillo, susceptible de todos los matices que se puedan poner, pero para que se entienda y para que nadie pueda decir que de dónde se va a sacar esta medida, este dinero para aplicar esta medida, carísima, teóricamente. Bueno, pues no. Vamos a partir de que, para que se entienda, de una renta podríamos poner de 700 euros al mes para todas las personas mayores de 18 años. ¿Cómo se cubre? Con el IRPF. Un IRPF que sería mínimo de un 40%, muy alto, para todo el mundo. Ejemplo, un salario bruto de 1.000 euros se quedaría en 600 euros. Añadidos los 700 de la renta básica, 1.300 euros. Un salario de 2.000 euros, al que le quitamos un 40%, se quedaría en 1.200. Más la renta básica quedarían en 1.900. Es decir, los salarios bajos tendrían un incremento neto y los más altos tendrían una mayor contribución necesariamente. Ese es el truco, no hay más. Es tremendamente fácil y tremendamente posible. Bueno, ¿a quién no le interesa una sociedad donde esté garantizada la supervivencia? Partimos de que, evidentemente, eso es un derecho asumido no solo por toda la gente que está aquí, sino por toda la gente. En una sociedad donde cada vez hay más mascotas, es que se me va el ejemplo inmediatamente, dices, en una sociedad en la que tenemos perritos y mascotas de todo tipo, en el que merecen todos los cuidados y toda la dedicación económica del mundo. Incluso tenemos un partido animalista, dices, bueno, que defiende los derechos de los animales irracionales. Dices, hombre, cuando menos a nuestros congéneres pretender la supervivencia de nuestros semejantes, creo que no es mucho esperar del resto de la ciudadanía. Una sociedad así, con las necesidades mínimas cubiertas, no solo es una sociedad más justa, sino que es una sociedad mucho más habitable
para todo el mundo, incluso para los que tengan un coste económico mayor, para los que tengan que aportar a todo el mundo. Aquí me venía a la cabeza el Wyoming, el filósofo que en plan broma suelta unas verdades como puños. Decía, a mí el proyecto de tener un reparto justo pues me parece perfectamente interesante, y porque, bueno, me evitaría el tener que aguantar la fealdad de la mendicidad. A mí me molesta, incluso si estoy sentado en una terraza, hay veces que es muy molesto el que tengas que guardar la cartera, porque te puede venir un mangui, que es muerto de hambre, a intentar robártela. Es decir, bueno, evidentemente es claro que tiene interés para todo el mundo, para una gente más que para otra y para una gente con más evidencia que para otras. Uno de los tópicos más frecuentes, eso sí quiero desmontar, es el bueno, si me dan dinero por no hacer nada, que es la versión de quien piensa que la renta básica iba a hacer un ejército de vagos. Es la misma versión. Vale, pues no. Si hay una medida clara que incentiva la búsqueda de empleo, es la renta básica universal e incondicional. En Euskadi, donde tanto orgullo existe, y con razón, porque somos los tuertos en el país de ciegos, tenemos la mejor RGI del Estado, es cierto, pero mientras que la renta básica es compatible con cualquier tipo de empleo, y desde luego los empleos a los que puede aspirar la ciudadanía no van a ser grandes empleos ni por grandes temporadas, al ser incondicional la renta básica es compatible con esos empleos pues bastante mal pagados a los que un porcentaje alto de la ciudadanía va a aspirar. Sin embargo, la RGI entra en conflicto con el mercado laboral, y si te ofrecen un trabajo mal pagado, o lo rechazas o lo cobras en negro. Me digan a ver cuál es más realista, puestos a hablar de cosas irreales. La renta básica no es verdad. O sea, lo de vagos, más con la RGI. Vagos, con perdón, evidentemente, porque me merece, estamos hablando de la diferencia del trabajo y el empleo, pero eso podremos entrar algo más tarde. Me he cogido una frase del Varoufakis que dice: el derecho a rechazar un empleo es esencial para un mercado laboral que funcione bien. Para tener ese derecho debe existir esta opción. Es decir, si no tienes ninguna alternativa, ninguna cobertura económica, estás a merced de cualquier tipo de oferta, porque siempre será mejor poco que nada, o siempre será mejor comer una vez al día que no comer ninguna. Pero esa no es la opción, evidentemente. Las posiciones sobre la renta básica, las explicaciones que se dan, claro que son interesadas, se dan y vamos a oír muchas. La nuestra también es interesada, pero la nuestra es muy, muy confesable. Nuestra pretensión es que haya un mejor reparto de la riqueza para que haya una sociedad mucho más justa. Frente a esto están quienes pretenden tener un ejército de mano de obra al que se resigne con absolutamente cualquier cosa. Tenemos que empeñarnos en desmontar prejuicios e hipótesis interesadas y cargarnos de argumentos. Es lo que decía al principio, y por ahí debe ir todo el empeño en la gente de Podemos. Porque como toda modificación rompedora, y aquí el ejemplo del sufragio universal, que efectivamente costó, y costó por la derecha y por la izquierda. Por la derecha porque se suponía que Ciudadanos pues solo eran quienes tenían rentas, y por la izquierda porque se nos suponía a las mujeres que éramos muy conservadoras y, en fin, pues la progresía pues no nos contaba como aliadas. Y esa desconfianza, en este mismo momento, es que otro ejemplo, Estados Unidos. Obama apenas ha podido incorporar derechos sanitarios públicos, es que es la repera. O sea, dices, no ha podido, que se lo va a quitar aquí el colega Trump en un momento, y sin embargo sería impensable cuestionar semejante tema, el de la sanidad pública, aquí en esto.
Lo tenemos absolutamente asumido, pero hasta que no se ha asumido es algo como tremendamente difícil de conseguir, algo para todo el mundo, algo carísimo, algo inaccesible. No es verdad. Y sigo, me utilizo a Carlos Monedero, a Juan Carlos Monedero, me ha gustado mucho la frase, digo, me la pillo. Dice, ningún cambio real va a tener lugar si no está la calle recordando la obligación de convertir la necesidad en derechos. Eso es lo que tenemos que hacer, la necesidad de una renta básica que sea nuestro derecho. Es lo que tenía que contaros. Y ahora, aquí me quedo, para no perder ni una palabra, presentándoos a Jorge Moruno, nuestro responsable de discurso político y argumentario en Podemos. Y además de eso, he cogido solo parte del currículum, porque es que era, si no, no acabar. No tenía licenciado en psicología, posgrado en política, bueno, un montón. Está escritor en diversos medios de comunicación. Actualmente estás con un libro de la editorial Acal, La fábrica del emprendedor, servidumbre y subversión en la empresa Mundo, ¿no? Además de trabajar en Podemos, lo hace también como técnico de sede en la Universidad de Cataluña. Es lo que he entresacado del currículum de nuestro compañero, amigo, y eso con 32 añitos, o sea... Ya 34, está obsoleto, ¿eh? Muchas gracias. Lamentablemente está obsoleto, porque ya tengo 34. Entonces... Se nota que, pero bueno, que no me lo han chivado. Igualmente, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradeceros la invitación. Creo que es la tercera vez o la cuarta vez que vengo aquí a esta sede. A Euskadi he venido muchas más veces y me encanta, especialmente Bilbo, especialmente las fiestas de Bilbo. Y para mí es un placer estar aquí de nuevo con todas vosotras y vosotros. Hoy, obviamente, no vengo a hablar en calidad de responsable de discurso, sino que venimos a tratar un tema... pero bueno, antes que nada, recordad que hoy se cumplen 3 años del día que, bueno, un grupo de gente decidimos de manera, creo que un poco insensata, y que solo pueden ser así las cosas, además, bueno, lanzarnos al vacío viendo que había una posibilidad de tocar una tecla, bueno, pues para poder juntar y reunir a muchísima gente en torno a ideas de sentido común para equilibrar la balanza, ¿no? En tanto y cuanto se había acumulado mucha riqueza en manos de muy pocos, y eso tiene algo que ver también con la idea de renta básica. Yo, que no soy economista, y creo que hay compañeros que están haciendo un gran trabajo en ese sentido, en el sentido de la financiación de la renta básica, de las distintas vías de cómo se puede llegar a costear. Yo no voy a tratar mucho ese tema, es más, bueno, no lo voy a tratar porque creo que ya hay gente que lo trata, que lo trata de manera excelente, y existen distintas vías de financiación. Una, la más conocida, la más trabajada, es a través de una modificación en el impuesto de la renta, también porque es la vía de acceso a los datos que se tienen existentes para poder calcularlo. Pero también es verdad, y Varoufakis, si mal no recuerdo, también propone otra modalidad de financiación. Lo que pasa es que no existen, creo, el acceso a poder calcularlo, a no ser que estés gobernando, y que es por una vía como una especie de dividendo social, ¿no? Como una especie de gravar la riqueza, gravar al impuesto de patrimonio y al impuesto de sociedades. Lo cual vendría a demostrar que la propuesta presentada por los compañeros de Barcelona, por Raventós y demás, que es un profesor de la Universidad de Barcelona que lleva trabajando más de 20 años la temática de la financiación de la renta básica, lo cual viene a demostrar que se puede financiar con el impuesto de la renta, así que seguramente, seguro, se puede financiar también de otras vías. Así que la demostración es que se puede financiar. Y se puede financiar sobre todo desde un punto de vista progresista, en el sentido de una transferencia de rentas de arriba hacia abajo, o gravando a los grandes patrimonios. Nunca, en ningún caso, de una manera en la cual se sustituyen los servicios públicos o recae el peso sobre las rentas más bajas o sobre los estratos más bajos para poder financiarla. Es fundamental no solo hablar de la renta básica, sino también del modo bajo el cual se financia para que no sea de alguna manera regresiva. Hay modalidades, el economista ultraliberal Milton Friedman de la
conocida escuela de Chicago, que estuvieron detrás apoyando el golpe de Pinochet en el 73 en Chile, él hablaba de una especie de impuesto negativo sobre la renta, que era básicamente yo te doy un cheque a cambio de que no tengas ni sanidad, ni educación, ni ningún tipo de servicio público, ni de derecho social. Entonces es una cosa que yo te doy un dinero y tú te buscas la vida en esta selva que se llama mercado y a ver qué oportunidades encuentras y cómo eres capaz de ascender pisando cabezas o del modo que haga falta. Obviamente esa es una modalidad profundamente reaccionaria y es una modalidad que nadie que esté en favor de ampliar la democracia, es decir, la democracia es también la capacidad de toda persona de tener una dignidad mínima material para poder ser libre. Tienes que tener las condiciones que te permiten ser libre, porque ser libre, la libertad no es algo en abstracto. ¿No? Entonces podría ser, bueno, somos la típica idea liberal, ¿no? De somos jurídicamente iguales, todos y todas. Lo que no te dicen es que luego somos, en la realidad de lo material, somos desiguales. Es decir, Ana Botín, como cualquiera de nosotros, va a votar cada 4 años o puede ir a votar cada 4 años. Entonces somos iguales. Lo que pasa es que hay una desigualdad de partida, que ella es multimillonaria y el resto no. Así que ella tiene más capacidad de influir políticamente, porque la economía es una forma de poder, y los liberales siempre dicen que la economía no tiene nada que ver con la política y que son dos cosas distintas. Yo hago negocios, yo no me meto en política, ¿no? Pero como la economía es una forma de poder y la política tiene que ver con cualquier forma de poder, de ejercer un poder, de ejercer esa relación, pues tiene más capacidad que cualquier ciudadano y ciudadana corriente de poder influir en la política también para que las decisiones que se toman políticamente le acaben beneficiando, bueno, pues en vía de pagar menos impuestos, en vía tal. Entonces, como que todo es política, ¿no? Hay que tener en cuenta siempre la dimensión de la libertad que tiene que ver con esa dimensión material de la libertad, con aquello que te permite ser libre. Esto es algo muy viejo. Cuando uno ve, por ejemplo, cuando, no sé, Aristóteles o Platón, cuando ves los griegos, explicaban que quienes tenían que trabajar, claro, la democracia griega es un concepto político porque si lo tomamos históricamente estaban fuera de la democracia los esclavos, las mujeres, etcétera. Era solo para un reducido grupo de gente que tenían todas las necesidades cubiertas y se podían dedicar a aquello que llamaban la praxis, que la praxis para los griegos no era la práctica como la entendemos nosotros, era la contemplación, ¿no? Y filosofar y tal. Total, claro, tienes esclavos, tienes todo, puedes hacer lo que quieras. Ellos venían a decir que quien tiene que trabajar, los artesanos, no pueden hacer política porque no tienen tiempo para hacer política. Porque, claro, están sometidos a la dependencia de otro, que tienen que trabajar para otro, así que no pueden disponer de su propio tiempo y, por lo tanto, no tienen esa capacidad de poder hacer política. Esto que suena de una manera como muy cruda, que ellos lo tenían como muy definido, en realidad algo de eso existe a pesar de que no nos guste. Lo comentábamos antes, ¿no? Que siempre se dice, bueno, pero ¿cómo es posible que la gente en los barrios más populares, de los barrios más obreros, suelen ser los lugares donde también hay menos porcentaje de voto, ¿no? Cuando automáticamente alguien piensa, pero si a ti te conviene más que a nadie en la situación en la que vives ejercer tu derecho a voto para que se cambien las cosas, suponiendo que ese voto cambia las cosas, ¿no? Y si luego los políticos pues corresponden o no a las promesas y demás. Pero hay una razón muy clara, el tiempo. Porque una persona que está muy sometido a la incertidumbre, que está muy sometida al llegar con el agua al cuello a final de mes, a tener en la cabeza todo el día cómo pago las facturas, cómo pago la hipoteca, el alquiler, no tiene tiempo de estar pensando en otras cosas. Si tú trabajas de 10 a 2 y de 4 a 8, tardas 1 hora y media en ir a trabajar o 1 hora y media en ir a volver, porque vives, claro, a lo mejor en una periferia y demás, tienes que poner lavadoras, ir a buscar a los niños al colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes mucho menos tiempo para poder dedicarte a pensar en términos políticos. Así que la política, la gran intervención política, que a la vez es económica, porque son las dos, el tiempo es como una dimensión que al mismo tiempo es económica y política, cómo se distribuye el tiempo, cómo lo vivimos, quién decide sobre tu propio tiempo, de alguna manera les impide el no tener tiempo, poder dedicarle tiempo a otra cosa. Eso es algo que lo vemos también, por ejemplo, con el trabajo de los cuidados. El trabajo de los cuidados, el 94% del trabajo de los cuidados, de criar a niños y cuidar a personas mayores, lo desarrollan en su gran mayoría, el 94% mujeres. Porque aquí hay una división sexual del trabajo y esa dimensión de la sociedad patriarcal en la que vivimos, donde de manera que nadie te obliga, o sea, no hay una orden legislativa que diga a la mujer se tiene que encargar de eso, pero de alguna manera las cosas como que funcionan así, ¿no? Como si fuera de alguna manera natural que funcionara así. Claro,
hay una relación inversamente proporcional entre el tiempo que le tiene que dedicar al ámbito de lo privado la mujer. Luego nos quejamos de que no hay mujeres en el ámbito de lo público. Claro, es que están mayoritariamente cuidando niños también y ocupándose de las cuestiones privadas, mientras que tú, hombre, estás dedicándote, pues eso, a filosofar o a estar en el ámbito público hablando, haciendo política, escuchándote y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo modificar la relación del tiempo? Es decir, en este caso, como también los hombres nos tenemos que dedicar no a echar una mano en casa, porque no le estás ayudando a nadie. Es decir, no es que le estés haciendo un favor a la mujer, que es una cosa que es tuya también y que tú te tienes que encargar de eso. Así que hay que repartir ese tiempo. Bueno, pues yo llego a la renta básica desde, como digo, no soy economista, y yo llego por una vía distinta, que es la vía de cómo comprender el sentido del tiempo en la sociedad. Y en última instancia, el dinero en nuestras sociedades es una forma también de determinar el tiempo. Es decir, vivimos en una sociedad del acceso, de distintas formas de acceder al tiempo. Por poner un ejemplo, ¿no? Uno que es multimillonario espera menos. La gente que menos espera, menos depende de otros, ¿no? O alguien llega con un jet privado a un aeropuerto y no tiene que salir a esperar el metro o el autobús. Entonces directamente le recogen y se van, ¿no? Porque su tiempo de alguna manera vale más, ¿no? O sea, puede permitirse con su tiempo disfrutarlo más, mientras que cuanto más pobre eres, más tu tiempo de vida, tu vida depende de trabajar para otro para obtener unos ingresos que te permitan vivir. Ayer salió una noticia, creo que es en un periódico de Asturias, La Voz de Asturias o alguno de estos, que vengo de ahí, hace 2 días estaba ahí, que el titular era cuando voy al banco con una nómina de un mes de 6 euros, decía, flipan. Pues claro, una nómina de 6 euros, ¿no? Claro, porque son los trabajos estos de ahora que se llaman, son trabajos por demanda, ¿no? Trabajos a tiempo real, trabajos del just in time, que se llama, ¿no? Que tiene mucho que ver con todo este boom que está surgiendo ahora de la economía colaborativa, que se sustenta sobre principios, podríamos decir, casi comunistas, ¿no? De colaboración, de igual a igual, del peer-to-peer, ¿no? Del compartir, de todo esto, para finalidades privadas. Entonces, muchas veces, por ejemplo, no sé si aquí ha llegado a Bilbo la marca esta que se llama Deliveroo, que es una especie de comida a domicilio, que te van, está en Londres, está llegando también a Madrid, en Bruselas y demás, que son unos chicos y unas chavalas que van con una bicicleta y van comprando comida en restaurantes que no venden a domicilio, pero son restaurantes supuestamente como de calidad. Entonces en un tiempo récord de menos de 30 minutos garantizan que te lo llevan a casa y tú lo puedes monitorizar con el móvil, la geolocalización, y vas viendo dónde están y ellos cobran por pedido. Entonces, están sometidos pues eso, a un tiempo en el cual nunca sabes qué salario del todo vas a tener, cuánto vas a ingresar, cuántas horas trabajas, ¿no? Y dicen, esos son trabajos que están muy bien para que te saques unos ingresos extra. Ya, claro, sí, muy bien, eso puede estar muy bien para un chaval de 18 años, pero cuando ves que hay una persona que tiene familia, que tiene hijos, que tiene tal, y no sabe cuánto va a cobrar a fin de mes, la cosa ya no es tan graciosa. Esto existe una modalidad en Inglaterra que se llama el contrato 0 horas, que es muy curiosa, que es, tú de alguna manera tienes que tener total disponibilidad con una empresa, pero la empresa no te garantiza un mínimo de retribución, no te garantiza un mínimo de horas trabajadas. Así que tú te puedes ver a final de mes, pues no sabes cuánto cobras, de algún modo. Te puedes cobrar, 700 euros, o libras, o 1000, o menos. Entonces tú no tienes una garantía, pero sí que tienes la certeza de que a final de mes tienes que pagar facturas. Eso no te lo flexibilizan. Esto, en España, en el Estado español no se llama así, no hay un contrato que se llame 0 horas, pero existe una cosa que se llama las ETTs, que de alguna manera lo hacen efectivo. Yo recuerdo, por ejemplo, mi caso personal, yo estuve viviendo en Barcelona hace ya entre 2007 y 2011, y durante un tiempo estuve trabajando en el Teatre Liceu de Barcelona, ¿no? Tuve la suerte, lo único bueno que tuvo eso es que me permitió ver obras de Wagner y de Verdi gratis, entonces pues lo tuve que ver. Básicamente el trabajo tenía que ver con montar las orquestas de las óperas. Lo que pasa es que yo no tenía un horario fijo, ni tenía una certidumbre de cuándo iba a trabajar. Era una cosa a tiempo real. Entonces a mí me llamaban con media hora de antelación o 1 hora de antelación y me decían, ¿puedes estar en una hora ahí? Entonces yo iba y me pagaban por paquete. Me pagaban 3 horas. Trabajar a las 3 horas o trabajar a 1 hora. Pero a mí nadie me garantizaba cuántas veces iba, ni cuántas veces iba a la semana o al mes. Así que había meses que ganaba 600 euros y había algún mes que ganaba 1000 euros. Pues de alguna manera es esta
sensación cada vez más generalizada y más extendida de incertidumbre, inseguridad e incapacidad de conocer qué cantidad de ingresos vas a tener. ¿Y esto con qué tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver todas estas pequeñas realidades, bueno, pequeñas, que ya no son tan pequeñas, que son cada vez más extendidas, que por cierto ya se vivían antes de la crisis? Es decir, ya había toda una generación que solo había comido trabajo precario, trabajo temporal y demás. Lo que ha pasado ahora es que se ha intensificado esa situación y se ha ampliado y se ha extendido. Entre 2008 y 2014, en el Estado español han aumentado en 500.000 de personas, alcanzando hasta los 3,7 millones de personas que no ganan más de 300 euros al mes. Y hay 6 millones de asalariados, bueno, 6 millones de personas que en el cómputo general del año, es decir, no es que ganen menos del salario mínimo interprofesional, porque es ilegal que alguien te pague a jornada completa, en teoría, si es en negro, bueno, es otra cosa, pero es ilegal que te paguen por debajo del SMI. Lo que es el cómputo general de lo que ganas al año, porque tú puedes tener un trabajo de un mes, estar 2 meses sin nada, tener luego un trabajo de un día, etcétera, etcétera. No, hay 6 millones de personas que no superan en sus ingresos anuales el salario mínimo interprofesional. Así que hay que empezar a replantearse cómo de alguna manera el trabajo ya no se garantiza y tener un trabajo cada vez te garantiza menos. Y entonces hay que empezar a preguntarse esto a qué responde, de dónde viene y qué supone, hasta qué punto esto supone un cambio estructural en lo que ha venido a ser la forma de vida en la Europa occidental y en Estados Unidos en los últimos, desde final de la Segunda Guerra Mundial. Es algo que ya empezó a cambiar en los años 70. Lo que pasa que con el ciclo del crédito y la deuda se ha mantenido una ficción, se ha ido pedaleando en el aire, donde al mismo tiempo que bajaban los salarios, aumentaba el consumo. Y eso, como se ha hecho, con el crédito y con la deuda. Ahora estamos viviendo el reverso y la resaca de todo ese ciclo, ¿no? ¿Cómo puedes combinar que aumente el consumo y bajen los salarios? Pues crédito a muerte. Crédito a muerte que venían de los bancos franceses, de los bancos alemanes, así se ha financiado el crédito de la burbuja inmobiliaria, así hemos cosido toda la Costa Cemento y así, bueno, toda la historia que ya conocemos, que hay hasta, creo que hay un 50% de la población que tiene una deuda de 27 años de media, ¿no?, con un banco. Lo cual, a su vez, también incide en el concepto de la propia democracia, porque es decir, la democracia se debilita y se reduce en el momento que alguien tiene una deuda de 30 años vista. ¿Pero quién va a hacer una huelga general si tienes una deuda de 30 años vista con la situación laboral que existe en un país donde no hay dación de pago? Además, es decir, todo eso coacciona la propia democracia y empobrece la libertad, el margen de decisión y el margen de libertad, en última instancia, el margen de decisión sobre tu propio tiempo. La seguridad de poder decidir aquello que haces, aquello que no haces. Y esto tiene mucho que ver con... A mí me gusta hablar de la renta básica no tanto en sí, de la medida en sí, que hay gente que es muy experta, ¿no?, que es una renta incondicional, universal, individual, que recibe toda persona por existir, sino de por qué tiene sentido en la sociedad de la que estamos entrando, o la que ya estamos, en realidad, porque el futuro llegó hace rato. Y esto tiene que ver con las transformaciones en el mundo del trabajo. Todas las constituciones europeas, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, están articuladas alrededor de la noción del trabajo. Todos los artículos, la propia Constitución española, que está en gran medida pensada, relacionada con la Constitución italiana, son constituciones que están basadas en el trabajo. Y no en el trabajo en sí, en abstracto, porque el trabajo, tal y como lo entendemos como una actividad de la esfera pública, aquello que se hace de manera pública, aquello que se ofrece y que se compra, eso es algo, digamos, que aparece desde el siglo XVIII, que es el trabajo en el capitalismo. Pero no siempre el trabajo ha tenido la forma mercancía. Pero es que dentro del trabajo en el propio capitalismo no siempre ha sido igual. El trabajo en el siglo XIX no era un trabajo estable, seguro, indefinido y demás. Era un trabajo, eso sí que era desregulado, intermitente, multiforme. Es decir, el trabajo tal y como nosotros y nosotras lo hemos mamado de alguna manera o lo hemos naturalizado, es el trabajo en su forma de empleo. Y el empleo es una modalidad según la cual no hay intermitencia, o estás empleado o estás desempleado, ¿no? El concepto de desempleo solo puede ir asociado a la noción de empleo, si no, no existiría. Y el empleo es una modalidad de trabajo en la cual te garantiza de alguna manera un trabajo indefinido, una estabilidad, una capacidad de poder
prever, de poder diseñar en el medio o largo plazo una vida, porque te garantiza, en cierto modo, una seguridad de estabilidad que tú vas a poder tener en el tiempo. Esta modalidad de trabajo, que se llama empleo, alcanzó su cima o su mejor momento en aquello que se llamaban los 30 años gloriosos, ¿no?, que es del 1945 al 75. Obviamente, aquí habría que hacer cada sitio con una característica. Sabemos que en el Estado español hubo 40 años de involución en el medioevo y podríamos decir que luego ya a partir del 78 pues adquiere una connotación más parecida al del resto de los países de nuestro entorno. Pero que esa modalidad, en una modalidad un poco extraña, porque en una modalidad que al mismo tiempo que aumentaban los salarios, aumentaban los beneficios de las patronales. Eso, claro, llega un momento que entra en contradicción y colapsa de algún modo, ¿no? Colapsa por arriba porque los beneficios de los empresarios ya no se convierten en beneficios y acaban derivando en inflación, y colapsa por abajo de toda una generación de los años 60, de los años 70, que amplía sus horizontes de vida y ya no quiere reducir su vida a estar en una fábrica poniendo tuercas y que ahí se acabe su vida, ¿no? Exigen una dimensión más cultural, exigen nuevos horizontes sexuales, exigen nuevas formas de vida, ¿no? Nuevas formas de vivir la vida. Así que eso también entra en crisis por abajo, esa forma de entender la disciplina en la fábrica, ¿no? Y esos son los años 70. Los años 70, sobre todo en mayo del 68, en Italia en el 77 hubo un ciclo de movilizaciones y de conflictos muy fuertes. Aquí al final del franquismo también. Y esto desemboca en una situación, y aquí, si me vais a permitir, voy a tratar de trazar lo que ha ido sucediendo a través de alguna serie de citas, y de alguna manera esta situación la supo leer de manera profundamente reaccionaria Margaret Thatcher. Yo siempre recomiendo a todo el mundo mirar los vídeos de los discursos de Margaret Thatcher y en qué se basan sus discursos. Sus discursos no se basan en beneficiar a una pequeña minoría. Sus discursos se basan en devolverle el poder al pueblo. Ojito, ese capitalismo popular que es capaz de hacer propietario a cada vez más gente. Hemos hecho 1 millón de propietarios el año que viene, a más todavía, más privatizaciones. Hay más esperanzas para cada vez más gente en el gas, en los trenes, en el correo. Vamos a privatizar y vamos a, y aquí está la clave, a convertir a la gente de proletario a propietario. Así que de alguna manera Margaret Thatcher dio una salida a todas esas transformaciones que se habían dado en los años 60 y los años 70, en todas esas nuevas aspiraciones, dio una salida en clave neoliberal. Es decir, había una sensación, un deseo. Quiero vivir mejor y sufrir menos. ¿Eso cómo se traduce? Eso puede tener distintas vertientes. Puede tener una vertiente democratizadora, puede tener la vertiente, la salida que ofrece Margaret Thatcher, de proletario a propietario. Ahora vas a ser libre, porque ahora vas a poder tener tu casa, lo tuyo, no sé qué. Y eso automáticamente hace más conservadora a la población. Esto también lo vio Franco, ¿eh? Franco también, al final, fomentó la propiedad mucho. Porque en el momento que alguien se hace propietario, automáticamente ya tiene que defender algo y se hace automáticamente más conservador. Esto es algo que también hacía Pinochet. Entonces, no, esa idea de proletario a propietario. Lo que sucede ahora es que en lugar de esa utopía de capitalismo popular, estamos en el reverso, que no es una sociedad de propietarios, es una sociedad de hipotecados y de precarios, en gran medida. Así que hay una gran parte de la población que sí, es propietaria, no, en realidad es propietaria de tu vida al banco. Y sí, a lo mejor cuando ya tengas, no sé, 55, si tienes suerte, 55 años o demás, o 60, pues a lo mejor finalmente te haces con tu casa, pero has tenido toda una vida que ha estado sujeta, en última instancia, a pagarle al banco, a deberle dinero al banco, que no es un colega. El banco no te la va a perdonar. Durante todo este proceso, de eso de los años 80, ¿no?, y de los años 90 y toda la orgía neoliberal que se da, ¿no?, y toda la transformación de las grandes ciudades, no sé, Barcelona, lo hemos visto, Bilbao es un ejemplo también que se fija en Barcelona, ¿no?, esta nueva idea de las ciudades globales, etcétera, toda esta transformación global que ha habido, van surgiendo una serie de cuestiones y se va transformando la realidad laboral. Por ejemplo, los salarios y los derechos laborales son de alguna manera una rigidez que impide la dinamización de la economía. Así que hay que transformar, porque vivimos en un mercado cada vez más competitivo, cada vez con más incertidumbre, y hay que estar adaptándose constantemente a las demandas de los consumidores y a las demandas del mercado. Entonces, en 1996, un tipo que se llama Hans Tietmeyer
quien fuera en su momento presidente del Bundesbank alemán, del Banco Central Alemán, en el foro de Davos del 96, vino a lanzarles una advertencia a los mandatarios de los distintos países ahí reunidos. Y vino a decirles, una advertencia no, básicamente vino a decirles lo que hay, que es básicamente, a partir de ahora, ustedes van a estar sometidos al criterio de los nuevos guardianes que son los mercados financieros. Se lo dijo casi, o sea, literalmente así, los guardianes son los mercados financieros. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que a partir de ahora eso de la democracia se anula, porque en última instancia siempre que hay un sujeto que está por encima de las decisiones de las relaciones sociales, de aquello que decidimos los humanos en cómo convivimos, si hay algo que está por encima, eso históricamente se le ha llamado Dios, se le ha llamado patrón, se le ha llamado obispo, se le ha llamado gran industrial. Históricamente ha habido siempre algo que trasciende a la sociedad, a la cual nosotros le debemos pleitesía y de alguna manera tenemos, en este sentido, que rendirle sacrificios a ese mercado. Así que eso lo que nos viene a decir es, independientemente de lo que ustedes decidan, no en una dictadura del proletariado, una democracia bolchevique, no. Independientemente de lo que ustedes decían en una democracia parlamentaria liberal, eso va a estar condicionado por los intereses de los mercados, que son los intereses de los accionistas, que son los intereses del beneficio. Así que cualquier tipo de decisión que ustedes tomen, cualquier gobierno que ustedes elijan, cualquier legislación que ustedes pongan encima de la mesa, va a tener que tener en cuenta esa variable independiente de la cual dependen el resto de decisiones, que son los beneficios de los mercados financieros. Así que así se suprime los últimos resquicios de una democracia, como digo, liberal parlamentaria, que es la soberanía popular reside en el voto que se traslada a sus representantes que de alguna manera, como dice, le representan en un parlamento que es el depositario de la soberanía popular. Lo que estamos viviendo, claro, durante el periodo del crédito a muerte, bueno, pues como quedaba un poco igual, ¿no? Porque en última instancia había dinero y eso de la democracia pues quizás quedaba en un segundo plano, pero claro, pedalear en el aire tiene sus límites. Y ahora estamos viendo, ya desde hace bastante, claro, ya es que ya 2008 ya han pasado bastantes años, estamos viendo que aquellas personas que eliges para representar se emancipan de su propia condición de representantes y en lugar de deberse a las personas que le votan, se deben a una especie de solidaridad transaccional con las distintas élites europeas, americanas y demás, que a su vez, obviamente, dependen de los intereses de las finanzas. Para rematar el final, ¿no?, la clausura de este cuarto sello bíblico de la democracia parlamentaria, en el foro de Davos de 2015 o 2016, no me acuerdo cuál de los dos, el que es vicepresidente del Fondo Monetario Internacional, Min Su se llama, en un coloquio con fondos de inversión, con un tipo de fondo de inversión de los más grandes del mundo, que se llama Blackstone, si mal no recuerdo, lo podéis buscar en Google, salió hace 2 años en el mundo, en el país y demás. Venían a decir que, claro, que el problema es que la gente todavía puede votar. Y lo dicen así de claro, les da igual. Yo qué sé, montaron ahí un encuentro para tratar el cambio climático donde acudieron 1.700 jets privados a hablar de cambio climático, cada uno en su jet privado. Claro, ¿sabes? Es un poco como de coña, ¿no? Y claro, a lo que le responde el del fondo de inversión, o al revés, no sé si lo dice el del fondo de inversión y le responde el del FMI, lo mismo da, queda lo mismo. Y le dice, claro, por eso tenemos que educar a las poblaciones, a los pueblos, para que elijan a los líderes correctos. Porque claro, el resto es populismo. Esto es responsabilidad. Los planes de responsabilidad son planes que ajustan y empobrecen a la vida de la gente, porque hay que ser responsables y apretarse el cinturón porque estamos en unas reglas de un club y que todos hemos decidido, no sé quién, hemos decidido estar en esta regla del club y hay que adaptarse. Lo otro es populismo. Populismo es prometer aquello que no se puede cumplir. Es decir, que garantizar que nadie se quede en la cuneta, eso es una utopía. Así que la utopía ha ido como derechizándose, ¿no? Antes la utopía era el comunismo y ahora la utopía es que nadie se quede por debajo de la cuneta, ¿no? Por debajo, que es como, bueno, no, pero son unos mínimos que acepta cualquier sociedad que se precie un poco a sí misma, ¿no? Que no haya unos índices de exclusión social escandalosos, etcétera, etcétera, y dicen que no, que eso hasta ahí
hasta ahí llega. ¿Y esto por qué? Eso tiene que ver con la lógica socioeconómica en la que está implantada, que es la lógica de la economía de la oferta. Luego también la economía del goteo. La economía de la oferta es una lógica muy clara, que es una lógica profundamente ideológica. Lo que pasa es que nos lo venden de alguna manera como algo natural, como toda ideología. La mayor ideología nunca es aquella que dices, esta es mi ideología, este es mi símbolo. La mayor ideología es la que ni siquiera necesita nombrarse. Aquella que, por ejemplo, hablábamos del patriarcado, ¿no? Nadie te dice, esto es lo que tú tienes que hacer porque eres mujer y entonces ese es el rol que debes cumplir, ¿no? O, por ejemplo, en un documental de Estados Unidos que se llama Enmienda 13, que os lo recomiendo, es un documental sobre todo un sistema histórico en Estados Unidos basado en encarcelar a negros. Enmienda 13, que es la enmienda que se mete en 1865 que abole la esclavitud. Y luego te dicen que sí, eso formalmente, pero luego realmente no. Y es buenísimo el documental, llegas a Trump. Y claro, hay una parte en la que uno dice, tú cuando eres pequeño a ti nadie, no sé si era de ese documental o otro de rap, pero bueno, en cualquier caso es buenísimo el documental. Dice, a ti nadie te dice que ser negro es algo malo. A ti no hay ninguna ley que te diga, eres negro, malo, pobre, ¿no? Pero tú vas notando que hay toda una serie de códigos a tu alrededor en el día a día que algo te dice que algo tienes de malo en ser negro. Que por qué todos los negros que veo, que no sé, son pobres, por qué la mayoría están en la cárcel, hay más negros en la cárcel que en la universidad, por qué nos matan a los negros, ¿no? Y no hay ningún código escrito. Bueno, esa es la mayor ideología de todas, aquella que no necesita ser verbalizada, aquella que se construye como sentido común, ¿no? Que es cuando sale Podemos, que hablamos de disputar el sentido común, que decían, no tenéis ideología, no. Sí, precisamente lo que hacemos es estudiar la ideología. La mayor de las ideologías es aquella que se presenta como algo neutral, no la que no necesita decir, este soy yo, ¿no? Bueno, pues la economía de la oferta se presenta como una ideología que obviamente, como toda ideología, no es ideología. Y eso lo vemos, ¿no? Es que si cuando ves los programas de televisión que aparece este saber duro del cual solo pueden hablar los grandes expertos, esos nuevos gurús que son los economistas, que por cierto ninguno previó la crisis, bueno, sí, algunos sí, pero no los que salen en la tele, y tienen como un saber de ese chamán que el resto pues somos incapaces de ver y de comprender, y por lo tanto estamos totalmente sometidos a ellos y a lo que nos vengan a decir y aceptar esas cosas tan complicadas que es la economía, llena de algoritmos y llena de, ¿no? Yo qué sé, muchas veces el derecho pasa eso muchas veces, ¿no? Que te lo ponen de tal manera tan complicada para que sea un abogado quien te lo diga, porque tú dices, Dios mío, ¿qué es esto, no? Bueno, pues con los economistas es el gran chamán de nuestro tiempo. Aquellos que son incapaces de prever lo que pasa, pero que son los encargados de decirnos lo que pasa. Y la economía de la oferta lo que nos viene a decir es algo muy simple y muy naturalizado, que es, la economía funciona y se dinamiza siempre y cuando se maximizan los beneficios de las empresas. Cuantos más, mejor. Esa es la condición de partida para generar empleo. Si se maximizan los beneficios de la forma empresa, eso genera inversión. Y la inversión genera empleo. Y el empleo, luego, aumenta los salarios y aumenta la calidad del empleo. Esto es una especie de círculo virtuoso, donde los beneficios de hoy son las inversiones de mañana y los empleos de pasado mañana. Bueno, es que, no sé, lamentablemente es que ese círculo virtuoso no funciona. Primero porque no se garantiza que esos beneficios se inviertan. Porque tú puedes, ese beneficio, comprarte un yate. ¡Hala! Ya está. O llevarte ese dinero con el modo de acumulación financiera en el que vivimos, transnacional, llevarte el dinero a otro lado o invertir en especulación. Dinero crea dinero, ¿no? Especulación. ¿No? Productos tóxicos, etcétera, etcétera. Ya los conocemos un poco todos. Y ni siquiera en el caso de que se invierta, garantiza, como vemos, que genere un empleo de calidad, tal y como se concibe el empleo. Así que deberíamos empezar a dejar de hablar de empleo, porque si empleo es empleo estable, seguro, indefinido, con estabilidad, lo que se está creando no es empleo. Así que cuando el Partido Popular nos viene a decir, y repite ese mantra de la mejor política social es crear empleo, bueno, eso es falso. Porque tú, para financiar la política social, a través de ese ciclo de regulación del empleo, porque los salarios son la mayor parte que genera los ingresos con los cuales luego se paga la sanidad y se pagan otro tipo de partidas, ¿no? Los ingresos que tiene el Estado. El problema es que cuando es un empleo basura, porque las condiciones son precarias, porque hay temporalidad, porque se bonifica una contratación que al final sale más cara bonificarla,
se generan ingresos basura y eso repercute en déficit de los ingresos de la Seguridad Social y eso luego implica que se meta, por ejemplo, la mano en la hucha de las pensiones. Porque los ingresos que se tienen, aunque aumenten los afiliados, no son suficientes para seguir manteniendo el conjunto de servicios públicos y llegamos a la profecía autocumplida, que es aquello que decía ese célebre político que se alojaba en el Palace en Madrid, Durán y Lleida, que decía: la sanidad es insostenible. Claro, si no paras de bajar los salarios y los ingresos a la Seguridad Social y los ingresos públicos son cada vez peores, es muy difícil poder costearlo. Entonces te obliga a acudir a los mercados secundarios, endeudarte para poder costear, aumenta la deuda. Entonces tu suficiencia fiscal, tu capacidad de generar ingresos, decae totalmente. Por poner un ejemplo, en los 9 primeros meses de 2016 hay más afiliados que en 2011, pero se ingresan 830 millones de euros menos. Así que con más afiliados, menos ingresos. Así que la mejor política social es crear empleo. Falso. No creas empleo. Lo primero es que no creas empleo. Creas trabajo basura, cotizaciones basura y, por lo tanto, ingresos basura. Así que esto está rompiendo de algún modo todas las sociedades europeas nacidas de la Segunda Guerra Mundial, que son sociedades vertebradas, articuladas, alrededor de la condición del empleo, aquello que te permite acceder a unos derechos, aquello que te permite acceder a un consumo y aquello que te permite acceder a la condición de ciudadanía. Porque en nuestras sociedades uno es ciudadano en tanto y cuanto tiene un empleo. En el momento en que ese empleo ya no se asegura y tener un empleo te asegura cada vez menos, lo que está entrando en crisis es la propia sociedad basada en el empleo. Así que es todo el edificio estructural de nuestras sociedades lo que está en profunda crisis y es, por lo tanto, una crisis del propio concepto de ciudadanía. De cómo podemos ser entonces hoy ciudadanos toda vez que el empleo ya no está garantizado. Y ahí es donde se introduce la noción de renta básica universal, inscrita dentro de un conjunto de derechos más amplios y, como decía al principio, nunca como sustitutivo de estos, para pensar nuevos criterios de ciudadanía, para que podamos seguir siendo ciudadanos de una manera distinta a la cual veníamos siéndolo. Así que esto de alguna manera, implica un cambio de mentalidad muy grande, porque hemos sido educados a lo largo de mucho tiempo de que la única forma de obtener ingresos es a través de un trabajo remunerado. Y la única manera de hacer algo útil es aquello por lo que te pagan. Así que todo lo que tú hagas, toda actividad que tú hagas, solo va a ser considerada útil si te pagan por ella. O dicho de otro modo, una mujer que cuide a sus hijos en casa es una persona, en términos de esta lógica, inútil, porque nadie le está pagando por ello. No hay nadie que extraiga un beneficio de esa actividad. Pero esa misma persona trabaja en un centro privado, en un jardín de infantes, y esa persona es una persona útil, que genera una utilidad. Así que lo que tenemos delante es la necesidad de repensar, primero, el trabajo más allá del empleo. Segundo, la actividad más allá de aquello que haces por lo que te pagan, de aquello que tienes. Y tenemos que repensar la propia estructura del bienestar. Porque si la estructura del bienestar está totalmente girada, construida alrededor de la noción del empleo, y el empleo es algo que está cada vez más en crisis, y no es que lo diga yo, el informe de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, en 2016, abro comillas, la forma de empleo estándar es cada vez menos frecuente o cada vez va a ser menos frecuente en las economías desarrolladas. O lo dice el propio secretario general del CES, de los sindicatos, de la Central de Sindicatos Europeos, es un italiano, Luca Vicentini creo que se llama. Dice, tener un trabajo ya no garantiza una vida decente. Así que aparece ese fenómeno que se llama los working poor, los trabajadores pobres. En el Estado español hay un 14% de personas que son pobres a pesar de tener un trabajo. Y eso es algo que, claro, ¿cómo se concibe? Según la propia Comisión Europea, no un grupo de hippies, viene a decir que el 65% de las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social no salen de esa situación de riesgo de exclusión social a pesar de encontrar un empleo. Así que el empleo ya no es esa vía que te garantiza, de algún modo,
poder salir de la pobreza. Esto es una realidad que obviamente toma mucho más fuerza y es mucho más cruda en los países de la economía del sur, en Grecia, aquí y en Italia. En Grecia, aquí sobre todo, también en Italia, sí, y en Portugal. Pero creo que es algo que atraviesa al conjunto de las sociedades europeas. Lo que pasa que la propia construcción de los estados de bienestar en otros países todavía soportan un poco más esta situación, ¿no? Yo qué sé, en Alemania todavía pues te paga la calefacción o te pagan el alquiler si estás en una situación, pero ya vemos con toda la serie de reformas que se han ido introduciendo en los últimos 20 años, toda la existencia de los mini-jobs, etcétera, etcétera, en Alemania hay un 10% de la población que vive gracias a las ayudas sociales. Y en Alemania, según la OCDE, el 10% de la población acumula el 60% del patrimonio. Así que este proceso, esta crisis de régimen, que aquí la llamamos crisis de régimen del 78 porque es la expresión particular que adquieren en este territorio concreto, es decir, la crisis de los equilibrios que se habían dado de un modo determinado de entender la convivencia, por decirlo de alguna manera, es decir, aquello que entra dentro de unos márgenes, aquello que se queda fuera, aquello que es normal, aquello que no es normal, aquello que es posible, aquello que es imposible. Quien determine aquello que entra dentro de esos contornos, eso determina un régimen político dado. Cuando estoy diciendo régimen ahora, no lo estoy diciendo, en este caso, en término peyorativo. Estoy diciendo régimen como una descripción de una configuración de poder, de cómo se establece el poder en un momento dado, en un periodo de la historia dado. Pero esa es la expresión que tiene aquí. Pero la crisis de régimen que se está viviendo en Europa es la crisis de las sociedades vertebradas alrededor del empleo. Y creo, y esta es mi opinión, creo que la gran batalla política tiene mucho que ver con la erosión o con la entrada de la crisis de las identidades forjadas alrededor del centro de trabajo. Las crisis forjadas alrededor de nos identificamos en la fábrica, de cómo se estructuraban nuestras sociedades. Así que en los aumentos de exclusión social y los aumentos de las tasas de precariedad y por lo tanto el aumento de la incertidumbre con respecto al futuro, de qué va a ser de mí, ahí se introducen los miedos y se introduce bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y quién va a dar salida? ¿Quién va a dar una respuesta a esa angustia? La primera respuesta son los planes de ajuste, planes de responsabilidad, los recortes, es decir, hemos pasado de los años 80 del There is no alternative, de Margaret Thatcher, no hay alternativa, al más de Mariano Rajoy, del es lo que hay, ¿no? Así que es lo que hay y habrá que aceptar que, bueno, pues que a lo mejor hay un porcentaje de la población que se queda fuera. Y esto no es que lo diga yo, esto lo dice Cáritas, esto lo dice la Asociación de Directores y Servicios Sociales, que viene a decir que incluso en el supuesto de salir de la crisis, si eso es posible, si no salimos todos y todas de la crisis, hasta un 50% de la población se vería en riesgo de exclusión social. Y lo dice también la Comisión Europea, que viene a decir el aumento de crecimiento, el aumento del empleo en el Estado español no se ha visto relacionado con una reducción de la desigualdad. Así que hay un desfase. Hay un desfase entre el crecimiento macro de la economía y el modo en el cual se distribuye eso. Es decir, la propia naturaleza del crecimiento que estamos teniendo es un crecimiento endeble e incapaz de incluir socialmente a la población. Es un crecimiento basado en un modelo de bajo valor añadido, de poca productividad, que ya sabemos que es, bueno, poner copas, turismo, que no paran de aumentar los récords de llegada de turistas, que eso solo se traduce en más trabajo precario. Un trabajo precario, temporal, y que no te genera ninguna capacidad de poder trazar una vida. Esta gente que se llena tanto la boca con la familia, se olvidan de que tener un hijo aumenta un 7% las posibilidades de ser un trabajador pobre. Y tener 2 hijos aumenta un 11% las posibilidades de trabajar, de ser un trabajador pobre. Así que vivimos en un estado donde, según el Instituto Nacional de Estadística, para 2030 van a nacer un 28% menos de niños. Un país que ya de por sí tiene unas tasas de envejecimiento que son escandalosas. Así que esta situación, de alguna manera, está dificultando mucho cualquier salida por la misma vía de la lógica del pleno empleo. Y aquí es donde aparecen los monstruos. Aquí es donde aparecen los Le Pen, aquí es donde aparecen los Trump, que, si vemos, todo su discurso se basa en gran medida en cómo dar una respuesta
a toda la angustia que están viviendo nuestras sociedades y la pérdida de perspectivas de futuro. ¿Y su salida en qué se basa? En tratar de recuperar un pasado perdido, una esencia perdida, mistificada como un gran momento que vivimos, ¿no? Siempre obviamente mistificado, porque en su momento ni siquiera fue tan bueno, pero uno siempre tiende a decir que cualquier pasado fue mejor, ¿no? Entonces juegan con esa idea. ¿Cuál es el lema con el que ganó Trump? Que yo creo que frente a Bernie Sanders, que era el otro candidato demócrata, que al final no fue, quizás no habría ganado. ¿Cuál era su lema? Hagamos de América grande de nuevo, ¿no? Hubo un tiempo glorioso y devolvamos ese tiempo, ¿no? De alguna manera, ¿cuál es el espíritu que inspiraba a todos los fascismos de los años 30? Una especie de recuperación de un imperio que me merezco, ¿no? En Italia, ¿no? Con Etiopía, el franquismo, bueno, Hitler ya ni te cuento, ¿no? Esa idea de recuperar un pasado glorioso, ¿no? Y Le Pen es un poco más de lo mismo. Frente a esto había otra idea, que era la de construir un futuro en el que creer. Así que la gran batalla que tenemos con lo de la renta básica, que es la crisis de la sociedad del empleo, es de alguna manera cómo vamos a ser capaces de poner un futuro creíble encima de la mesa. Cómo vamos a ser capaces de poner encima de la mesa un proyecto que sea al mismo tiempo más innovador, más productivo y más justo y democrático. Así que a mí me gusta, tampoco me quiero enrollar mucho, a mí me gusta entender la idea de la renta básica no solo únicamente, que también que es fundamental, como una medida para paliar los efectos de la pobreza y de la exclusión social, que eso es fundamental, y es necesario que sea incondicional para que no estigmatice a quien la recibe, porque si es una cosa solo para pobres, es como la idea esa de propietario, hacer propietaria a la gente para que se haga conservadora, ¿no? Si es solo una cosa para pobres, quien no la recibe va a decir, ¿y yo por qué tengo que estar aquí subvencionando a toda esta gente con mi dinero? Que se busquen la vida y que trabajen, que son una panda de vagos, búscate la vida. Y el que no tiene éxito, porque no se lo ha trabajado, ¿no? Esta lógica del individualismo posesivo, competitivo, a muerte, ¿no? Que está revestida con un discurso de terciopelo, que es persigue tus sueños, emprende, busca el éxito. Si no lo consigues es tu culpa. Pero no te lo dicen así de crudo, en plan eres un parásito y si no lo consigues, no, te lo dicen persigue tus sueños. Y si no has conseguido tus sueños es que no has creído en ellos. Claro, así de perverso es el tema. Frente a esta lógica, creo que la idea más potente que hay que poner encima de la mesa de la renta básica es la capacidad de generar un tejido productivo más innovador. ¿No nos dicen que tenemos que construir una sociedad de emprendedores, una sociedad del conocimiento, donde hay que incentivar el talento y todo ¿no? Todo el lenguaje que vemos de catálogo de revista de recursos humanos, ¿no? Que sale siempre, no sé, lo típico, yo me acuerdo cuando vas a una ETT, que vas siempre, que estás aquí esperando para que te haga la entrevista, y ves las típicas fotos, ¿no? de gente guapa cerrando contratos, ¿no? y toda esta liturgia, ¿no? que se genera. Bueno, vamos a coger el toro por los cuernos. ¿No queréis una sociedad basada en el talento? Y que la gente saque proyectos adelante e innove. Muy bien, pues eso se hace mucho mejor en una sociedad donde la gente no tiene miedo al mañana, donde la gente no tiene miedo a caer en la precariedad, donde la gente no tiene miedo porque tiene también una capacidad y un suelo de ingresos que le garantiza que no se va a caer por el barranco el día de mañana. Y además tiene una capacidad, y esto es lo más interesante, de poder decidir un poco más, no del todo, porque obviamente no es que que sea el reino del todo, de la libertad plena, más ideal, pero disminuye en gran medida la dependencia que tenemos con respecto a la necesidad de tener que vendernos a otros para poder vivir. Esto es lo que no soportan los que mandan. Por eso dicen que la renta básica universal atenta contra la dignidad del trabajo, porque para ellos dignidad de trabajo es sinónimo de tener la obligación y la dependencia de tener que venderte a otro para poder vivir. En el momento que eso se reduce un poco y tú tienes más margen de maniobra y más margen de decisión, tú puedes decidir qué hacer un poco más con tu tiempo. Así que las jornadas de trabajo parcial, en lugar de ser un problema, pasarían a ser a lo mejor un beneficio. Yo a lo mejor puedo decidir, depende de la situación personal de cada uno, ¿no? Tiene más margen de decisión. Yo puedo decidir con 25 años, con 30 años, trabajar a jornada parcial. Trabajo a jornada parcial, tengo la renta básica y tengo tiempo disponible, autonomía sobre mi propio tiempo para poder formarme, aprender idiomas, para poder divertirme, para poder viajar, para poder nutrirme, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, que parece como una cosa muy
muy estrambótica, en realidad es la lógica que está detrás de todo el avance humano en las sociedades. Las sociedades más avanzadas son las sociedades donde menos trabajan. En Dinamarca trabajan 33 horas y media a la semana y tienen mínimo 5 semanas de vacaciones. En Dinamarca, ahora no sé si seguirá, pero pusieron en marcha una política en el 93, que era una política de rotación. Cada 4 años, si mal no recuerdo, cada 4 años rotabas de tu puesto de trabajo y seguías cobrando hasta un 80% de tu salario. Y estaba expresamente pensado para que viajaras, para que aprendieras idiomas, para que experimentaras en la vida, porque entendían que en una sociedad basada en el conocimiento, cuanto más te nutras, cuanto más aprendas, eso luego se revierte en la sociedad y eso luego permite que se saquen nuevos proyectos adelante que al fin y al cabo acaban beneficiando al conjunto de la población. Así que yo hago la pregunta a la inversa y creo que es tiempo de empezar a pasar a la ofensiva. Cuando dicen esto va a fomentar un montón de vagos porque esto claro, entonces ¿quién va a querer trabajar de reponedor a través de una TT? Claro, pero eso está bien. Lo que decía, ¿no? Lo de Varoufakis. El problema de que se puedan rechazar, el problema de que se rechacen trabajos precarios, actualmente es que no se pueden rechazar. Yo lo que quiero es que se pueda rechazar el trabajo. Que tú puedes decir, no, mira, si me vas a pagar 600 euros, ahí te lo quedas. Cuando me pagues 1000 euros, vengo. Así que la correlación de fuerzas varía. Y eso no es solo una cosa para asalariados. Tengamos en cuenta que las tasas de pobreza son todavía más altas en los autónomos. Autónomos que ya son además autónomos de segunda generación. Uno piensa en el autónomo, en la tienda, el taller, no. Hoy en día son autónomos que son ex-asalariados que les dicen, no, mira, ahora eres empresario de ti mismo, así que ya no te pago la seguridad social y te contrato tus servicios, ¿no? O los falsos autónomos. Y ahora hay una nueva modalidad, que es independientes. No son ni autónomos ni empleados, son independientes. Que es un poco lo de Uber, ¿no? Todo este tipo de modalidades que te dicen, bueno, así te sacas un ingreso extra, ¿no? Independientes, eres libre. La propia palabra, y esto es muy perverso en realidad, freelance, significa lanza libre. Y lanza libre eran aquellos que en el medioevo, en la época medieval, eran lanzas libres que vendían sus servicios sin estar sujetos a uno en concreto. Entonces iban vendiendo su lanza, iban vendiendo su servicio, pero ellos decidían a quién se la vendían. Hay muchos, no todos, hay freelance que está muy bien, que vivirá muy bien, pero hay muchos que bajo la palabra freelance lo que se está haciendo, lo que se está recubriendo, lo que se está ocultando es una profunda precariedad. Y yo lo que digo con lo de la renta básica, cuidado, no rechacemos las palabras y los conceptos por sí mismos. La flexibilidad no es mala. Es decir, la flexibilidad es algo que puso encima de la mesa toda una generación proletaria que subvertía la relación de la disciplina en la fábrica. Hay un libro muy curioso que se llama Lo vogliamo tutto, que es Lo queremos todo, un libro de Italia que habla de la experiencia italiana del año del 69, lo que se vino a llamar en Italia el otoño caliente, que fue un ciclo de luchas en la fábrica, donde la fábrica más grande del mundo, que era la fábrica de la Fiat, con 150.000 obreros, de repente rechazan ya, dejan de trabajar directamente. Es tal el nivel insurreccional que llega hasta ese punto. Es la historia de un napolitano, de un inmigrante del sur, como todo ese proceso que se daba mucho en Europa, del sur al norte, a trabajar a las fábricas del norte. Y un napolitano del sur que va a trabajar a Turín, a la fábrica de la Fiat de Turín. Y lo que vienen a contar es una idea de flexibilidad que luego son la reacción ultraliberal que coge el concepto de flexibilidad y le da la vuelta. Pero en sí mismo no es mala. Lo que ellos vienen a decir es, como hay mucha demanda de trabajo, de fuerza de trabajo, yo estoy 4 meses en la fábrica, dejo el trabajo, me voy a la playa, disfruto, me voy de fiesta y luego vuelvo otra vez a la fábrica. Así que la flexibilidad en un principio era una fortaleza. Era algo que yo decidía cuándo ser flexible. Hoy en día la flexibilidad es sometimiento y servidumbre. Tienes que ser flexible acorde a los intereses y las necesidades de la empresa. Es decir, si la empresa te dice que te quedes 5 horas, 2 horas más al día trabajando sin que te paguen, hay que ser flexible. Si la empresa te dice, hombre, ahora hay una cosa que se llama el contrato emocional. Es verdad, no es coña, ¿eh? O sea que yo, te lo juro, que hay una revista que se llama Capital Humano. Yo en mi antiguo trabajo llegaba la revista.
entonces yo me la llevaba a casa, ¿sabes? Y era, pues eso, revistas de estas, pues todo coaching, liderazgo, todo este tipo de jerga y demás, ¿no? Y tienen expresiones, había expresiones de verdad que lo veías en plan, o sea, no te resignes, lucha. O sea, si le cambiabas eso y le ponías una bandera roja, parecía un lema de los años 70, solo que es persigue tus sueños, tu realización personal a través de la empresa y todo este tema. Ahí se me ha ido. Sí, pero antes. Lo de la flexibilidad. Hoy en día la flexibilidad es una cuestión de debilidad, de que tú estás sometido a lo del contrato emocional. El contrato emocional es, te dicen, no, mira, ya se ha acabado este tiempo en el cual tú haces tu trabajo, termina tu horario, te vas a tu casa y te vas. Es decir, se ha acabado el tiempo en el cual hay una clara división entre el tiempo de vida y el tiempo de trabajo. Mi tiempo de vida empieza donde termina el tiempo de trabajo. Y el tiempo de trabajo es el tiempo, de alguna manera, donde no hay democracia, ¿no? Donde el tiempo de trabajo no es tiempo de vida. Bueno, pues lo que nos vienen a decir es, bueno, eso se ha acabado, hay que ser un poco más flexible. Así que tienes que integrar en tu vida el trabajo. Y el contrato emocional lo que te pide no es que hagas lo tuyo y te vayas, te está exigiendo que te vuelques emocionalmente en la empresa. Y así es como se explica todas estas cosas. Yo me acuerdo de mi hermano que me contaba en un trabajo que le decían, este fin de semana vamos a hacer un encuentro de empresa para ir a Aranjuez a pintar y a una excursión y demás. Primero que te están, de alguna manera, coaccionando con sonrisa de plástico, sonrisa profident siempre. Porque no hay mal rollo nunca. Primero tú dices, bueno, ¿y yo el fin de semana por qué tengo que ir ahí? ¿Por qué tengo yo que ir con mi empresa el fin de semana a pintar cuadros, a hacer el capullo en el campo? ¿Por qué no puedo hacerlo con mis amigos o no hacerlo o decidir? Entonces te dicen, bueno, ¿por qué no quieres hacerlo, no? Pues este es un rollo un poco de secta, ¿no? ¿Por qué no quieres hacerlo? ¿Por qué no te quieres incluir? ¿No? Y lo que te vienen a decir es que tienes que volcar tu alma, tienes que volcar tus expectativas de vida y tienes que entender la marca de la empresa como si fuera tu propia vida y defenderla como un proyecto común donde nadie te garantiza una estabilidad, tienes que estar renovando tu empleabilidad constantemente y donde esto es un contrato entre iguales, te dicen. Tú prestas unos servicios a la empresa, tú puedes prescindir de la empresa cuando quieras y la empresa puede prescindir de ti cuando quieras. Así que, bueno, prestamos servicios, ¿no? Somos todos independientes, ¿no? Y autónomos, de alguna manera. Claro, es muy perverso, pero ese vuelco emocional implica un vuelco cognitivo de tu mente. Y la mayor cadena de montaje es esta. Hoy en día, la cadena de montaje ya no es en la fábrica que están pasando las piezas y tú estás colocando las piezas, es esta, que es una empresa, que es una oficina, que tienes tu vida y donde la cosa es tan complicada, donde si tú desactivas tu WhatsApp, o en nuestro caso el Telegram, estás desactivando tu propia vida. Claro. A ver, si en realidad, y aquí para hacer un apunte, en realidad lo que vivimos en Podemos es el sueño de todo empresario. Ahora bien, esto no quiere decir que seamos iguales que ellos. Quiere decir que la política siempre ha sido así. La política siempre ha sido darlo todo. Sobre todo la política que quiere cambiar las cosas. O sea, antes, no sé, la gente se iba a Sierra Maestra y cogía un fusil y pegaba tiros. Hoy en día, pues, no sé, pones tweets, ¿sabes? es un poco distinto. Sierra Leona no. Sierra Maestra. ¿He dicho Sierra Leona? No, eso. Vale. Sierra Leona creo que tiene una situación todavía más complicada. Claro, ¿qué ha pasado? Que la política siempre ha sido dar tu vida. La militancia no conoce horarios. Es igual que yo siempre, de hecho en el libro lo pongo el ejemplo, ¿no? Los 3 ejemplos. La madre, el policía de novela negra y el militante. Cuando tú lees una novela negra, hay veces cualquier actividad que esté sujeta a aquello que pasa en la realidad está sujeta a cualquier momento a aquello que pueda pasar. Así que un policía de novela negra, pues si le llaman a las 3 de la mañana que han descubierto una pista de un caso, no puede decir, no, yo estoy fuera de mi horario laboral. No. Tú sigues el caso y es lo que hay. Un militante, si tienes que estar, tienes que estar. No sé, yo podría decir, ¿hoy es lunes o martes? Hoy es martes. ¿Vale? Por ejemplo, ya, en plan, yo no, pues es domingo, ¿no? Yo, no.
toca estar en Cantabria, en Asturias, estar aquí donde haga falta. Y una madre se desvive por su hijo y no le dice a su hijo, a su hija, no, mira, deja de llorar, ahora no, yo no me ocupo de ti, ¿no? Claro, ese no horario, esa no división entre tiempo de vida y tiempo de trabajo, la política siempre ha sido así, pero el trabajo no siempre había sido así. Quizás otro día, si queréis, hablamos de cómo era el trabajo en la premodernidad, porque es curioso ver cómo cambia la sensación, el sentido del tiempo. Pero el trabajo en la modernidad era tiempo de vida, tiempo de trabajo. Ahora es el trabajo el que adquiere las cualidades propias de la práctica política. Por eso, quienes militamos en Podemos o en cualquier organización, sobre todo las que quieren transformar las cosas, porque los que quieren mantener el status quo es todo más fácil, es dejarte llevar, ¿no? Tiene mucho que ver con el sueño, de alguna manera, el sueño húmedo de todo empresario. Es decir, Dios mío, se deja la vida y si no le pago, pues mejor todavía, ¿no? Es militante, lo que buscan son militantes de empresa, ¿no? Y eso significa someter, me estoy yendo, someter todo tu tiempo de vida, todo tu tiempo de decisión a las necesidades de los intereses, de los beneficios de esa empresa o, en última instancia, de los intereses de los accionistas, de las finanzas. Y la renta básica te permite decir, hey, quieto para ahí, ahora voy a decidir un poco más de mi tiempo. Ahora yo no me voy a someter a eso. Ahora yo también voy a poder decidir, en parte, no del todo, que relacionarme de otro modo. Tengo la posibilidad. Para mí la renta básica es sobre todo una posibilidad, no es una certeza. Es una posibilidad que democratiza el tiempo librado por las máquinas, el tiempo librado por la no necesidad muchas veces de contar con más gente trabajando directamente empleada y en la capacidad de poder decidir tu tiempo. Ahora bien, esa decisión del tiempo no es mecánica, no te lleva directamente a una sociedad donde construimos relaciones más libres y demás. Ese tiempo librado se puede convertir, si no se gana la batalla del conflicto social, se puede convertir en gasto mi tiempo en estar todo el día en el centro comercial. Así que es una manera que simplemente sirve para actualizar el consumo. A ver, una parte buena, que asimismo nadie está por debajo del umbral de la pobreza y por supuesto, pero en términos de transformación social, la batalla política es qué hacer con ese tiempo, en qué invertimos ese tiempo, en qué actividades invertimos ese tiempo. Y como decía, esto no era una cosa solo para asalariados, es una cosa también para autónomos, para no estar todo el tiempo sometido a proveedores, a deudas, a que tu tiempo, porque es muy curioso, la palabra autónomo en realidad es pura heteronomía, estás sometido a otro, porque tú, esta idea, ¿no? Este mantra que es como, soy mi propio jefe, ya termino, soy mi propio jefe, bueno, en realidad no eres tu jefe, en realidad estás sometido a estar 24 horas al proveedor y a las deudas que tengas, así que el jefe hoy en día ya no es un patrón, que te dice, haz esto. Ahora el jefe muchas veces los tienes tú aquí en la cabeza, cuando te dicen tienes plena autonomía para autogestionarte, cómo tienes que hacer las cosas y tienes que presentar resultados. ¿Cómo te lo hagas? Lo puedes. Mira, incluso las formas más avanzadas te dicen no tienes ni horario laboral. Puedes producir un sábado por la mañana o un lunes por la noche. Tú verás, tú me presentas los resultados cuando los tengas. Eso, en lugar de libertad, en realidad es un encadenamiento total, ¿no? Decía Rosa Luxemburgo lo típico de quien no se mueve no siente las cadenas. Bueno, eso era antes. Ahora es la actualización de la canción de Bob Marley, de Concrete Jungle, que es no tengo cadenas a mi alrededor, pero no soy libre, ¿no? Así que de alguna manera nadie te dice, no, tienes plena libertad para moverte, ¿no? En los empleos más avanzados, pero al mismo tiempo estás totalmente sometido a la entrega, al estar pensando en esa entrega de resultados. Y para terminar, que he tocado un poquito todo, y para terminar de manera provocativa, creo que el avance de la sociedad está en gran medida basado en el rechazo al trabajo. Ojo, que no es el rechazo a hacer cosas, al sentirte útil, a la necesidad de sentir reconocimiento social, al hacer cosas. Desde que tenemos pulgar, hacemos cosas. Nadie se va a quedar toda su vida sentado en el sofá mirando a la televisión, y los que lo hacen ya lo hacen, no aumentaría ese porcentaje. Eso es tener una concepción de la antropología humana profundamente reaccionaria. Para empezar, porque el trabajo no es solo aquello, la actividad, mejor que el trabajo, la actividad no es solo aquello por lo que te pagan. O si no, todo el trabajo de los cuidados que hablábamos, ese trabajo que se hace
que según la OCDE representa el 41% del Producto Interior Bruto. Es decir, nuestras sociedades no se podrían mantener sin todo ese trabajo de cuidados que hacen mayoritariamente mujeres. Pero, curiosamente, ese trabajo se considera inútil, porque no genera beneficio, pero es fundamental y cardinal para el desarrollo de la vida. El otro día había, no sé si lo viste, salió en La Sexta Noche una señora que se llamaba Paquita, que salía hablando de las pensiones. Y me vino a la cabeza la idea de pensión no contributiva. La mayoría de las personas que reciben pensiones no contributivas suelen ser mujeres, porque han estado, digamos, recluidas en el ámbito de lo privado, cuidando y criando. Así que no han contribuido a la seguridad social. Así que reciben una pensión no contributiva. Es muy perverso lo de no contributiva cuando han sido las personas que más han contribuido a que estemos todos aquí. Es decir, yo sin mi madre no estaría aquí diciendo lo que me venga aquí a la cabeza y hablando de renta básica, sin todo ese trabajo invisible de todas esas mujeres. Así que seríamos una panda de vagos cuando todo ese trabajo que se hace, que no se recibe remuneración, todo ese trabajo de voluntariado, todo ese trabajo de querer hacer cosas sin la necesidad de que alguien te tenga que pagar por ello. En realidad, lo que sucede con esto es que quienes reciben una renta premium, no básica, una renta premium, su mayor temor es que los de abajo dejen de temer y dejen de tener miedo al mañana. ¿Y quiénes reciben una renta premium? Por vía no impuestos. Cuando las grandes empresas se ahorran el 95% del impuesto de sociedades y solo pagan el 5%, cuando solo se declara, digamos, se paga el 0,17% Hacienda del patrimonio, del todo el patrimonio que existe, sobre todo en Madrid, que es un paraíso fiscal, donde además de no pagar, los que más patrimonio tienen les bonifican con 400 millones de euros. O sea que es ya la vuelta de tuerca. Cuando se ha rescatado con 122.000 millones de euros públicos a la banca y ya se da por hecho que 60.178 millones de esos no los vamos a ver, lo que estamos haciendo es costeando entre todos y todos una renta premium. Una renta premium para toda esa panda de millonarios que han aumentado el número de personas que acumulan un patrimonio de más de 30 millones de euros, han pasado de ser poco más de 200 en 2007 a más de 500 en 2014. Así que, de alguna manera, parten el país en dos, entre los que se benefician y los que salen perjudicados de la crisis, y a eso lo llaman recuperación. Y ya para terminar, ¿qué es lo que necesita de alguna manera el ser humano en términos laborales? Primero, el reconocimiento social por aquello que haces, por sentirnos útiles socialmente, sentirnos valorados por otros y por otras. Por eso la idea de parado, de estar parado, nos viene a decir que si no te pagan por algo es que estás parado, da igual lo que hagas, aunque estés, no sé, aunque te dé por recoger basura por la calle en beneficio de la gente, estás parado. ¿Por qué? No tienes un ingreso remunerado. Así que lo que necesitamos es reconocimiento social y sentirnos útiles. Y lo otro es un ingreso estable y suficiente. La necesidad de tener una seguridad. ¿Cómo se articule esa seguridad? Puede ser vía salario indirecto, escuelas de 0 a 3 años, sanidad pública, un plan integral de la vivienda para que no tengamos que hipotecarnos de por vida y tener acceso al alquiler social universal. Esas son formas de devolverle a la sociedad aquello que produce. Aquello que nos roban como una especie de aspiradora de descremado social, la deuda y la renta financiera de abajo hacia arriba. Es una forma de devolvernos a la sociedad aquello que producimos. Reconocimiento social, ingreso estable y suficiente y la capacidad de poder decidir un poco más sobre nuestro tiempo propio, que eso es de alguna manera el movimiento histórico de la autonomía, dotarnos de nuestras propias normas, dotarnos de nuestra propia capacidad de poder decidir sobre nuestro propio futuro. Y ya está.